Buenos días, muchas gracias. Estar aquí y celebrar esta conferencia internacional. Gracias a Mariano Jaborero y a la OEI por invitarnos, por poner en marcha este proyecto que más allá de la retórica habla de realidades. La hermandad entre la lengua portuguesa, la lengua española, la historia que nos une es real. Si yo me pienso a mí mismo como poeta, tengo que empezar por reconocer que en mi formación pues es fundamental un poeta que nació en mi ciudad, como Federico García Lorca, una poeta española que escribía en gallego, Rosalía de Castro, pero también grandes poetas latinoamericanos como Pablo Neruda, un poeta al que admiro mucho, o poetas que han escrito en portugués. Hacía una lista ahora de poetas a los que he leído últimamente por distintos motivos y recordaba a Carlos Edmundo de Andrade, a Vinícius de Moraes, a Eugenio de Andrade, a Ledo Ivo, a Sofía de Melo, a Nuno Giudice y a Ana Luisa Amaral, último premio Reina Sofía en España. La comunión en nuestras formaciones está clara. Y si ahora pienso no como poeta, sino como director del Instituto Cervantes, pues tengo que recordar que Brasil es el país donde más centros del Instituto Cervantes hay, porque es muy importante para nosotros, 8 centros. Y tengo que recordar también que 2 de los momentos más emocionantes como director del Instituto Cervantes los he vivido en un homenaje a la narradora Nélida Piñón, que hicimos hace unas semanas en Madrid, o en los preparativos de un homenaje que le vamos a hacer a José Saramago el 25 de abril en la sede central del Instituto Cervantes. De manera que nuestra hermandad está clara y yo creo que es la experiencia de los que nos dedicamos a la cultura. A la hora de participar en un foro como este, yo como director del Instituto Cervantes quiero distinguir entre la satisfacción y la autocomplacencia, porque creo que la satisfacción es real y tenemos motivos de orgullo, pero la autocomplacencia sería un error. Y pongo 3 casos muy rápidos. La demografía. Hablamos de que nuestra comunidad, las 2 lenguas, forma un grupo humano, una familia de 850 millones de personas. Pero si miramos al futuro y analizamos los informes de la ONU, pues veremos que a lo largo del siglo que vivimos, el XXI, y hasta llegar al 2100, nuestra demografía se va a detener y va a decrecer o va a perder importancia en la población mundial porque va a haber un aumento demográfico muy claro en Asia y en el África subsahariana. Y en ese sentido no podemos solo celebrar que somos muchos millones de hablantes, hay que buscar otro tipo de referencias. Hablamos de las lenguas oficiales, institucionales. Nuestras lenguas son oficiales en muchos órganos institucionales. Sin embargo, no es lo mismo ser oficial que ser una lengua de trabajo. Y ahí nos encontramos con una realidad donde incluso nuestros diplomáticos pues acaban hablando muy orgullosamente en inglés o en francés y se olvidan del portugués y del castellano. O hablamos de los Estados Unidos, que se pone siempre como referencia. Ahora ya seguramente Estados Unidos es el segundo país en número de hablantes de español en el mundo. Y nos vamos a acercar pronto a los 60 millones de hablantes. Bueno, eso está muy bien. Y está muy bien también que poco a poco se haya ido huyendo de esa caricatura innoble que hizo Donald Trump diciendo que el español era una lengua de pobres. Ahora la comunidad hispana, si se separara de su comunidad norteamericana, formaría la 8ª economía del mundo. El español no es en Estados Unidos una lengua de pobres, pero si yo analizo los datos con los que trabajo, veo que el 87% de los hispanos que han nacido ya en Estados Unidos y que son la mayoría,
pues consideran que saber español no es una clave para sentirse hispano y que pueden prescindir del idioma hasta el punto que el idioma se va perdiendo en segunda y tercera generación. De manera que celebrar los datos, pero no ser autocomplacientes. Es verdad que en el mundo los filólogos hemos contabilizado generosamente 7.000 lenguas, que si ponemos un listón de las lenguas que hablan más de 7 millones, pues solo hay 123, y si ponemos el listón en los 200 millones, pues quedan 7 lenguas y nuestras 2 lenguas están ahí. Celebremos nuestros 850 millones. Pero conviene mirar hacia el futuro y no ser autocomplacientes. Y en este sentido yo celebro mucho la colaboración que desde hace tiempo el Instituto Cervantes disfruta con el Camões. El canciller de la República Portuguesa citaba un libro que hicimos en trabajo conjunto, La proyección internacional del español y el portugués, el potencial de la proximidad lingüística. Hay mucho de lo que hablar, pero yo destacaría 5 puntos que tienen que ver con el trabajo que hicimos y con las conclusiones. En primer lugar, recordar a nuestra sociedad y a nuestras autoridades la importancia del español y el portugués como valor económico. No es un capricho que apostemos por la cultura iberoamericana. Nuestros estudios dicen que en el entendimiento, en la lengua compartida, en la lengua entendida, se multiplican por 4 los convenios comerciales, se multiplican por 7 las inversiones. Y es muy importante el lugar que ocupa la cultura en el PIB de nuestras naciones, mucho más si se tiene en cuenta la realidad audiovisual, la realidad musical, etcétera. Recordemos la importancia económica, porque eso nos sirve para un segundo punto, pedirle a los gobiernos inversión en cultura y en instituciones como las nuestras que defienden la importancia de las lenguas. Si hacemos una comparación entre las inversiones que hace Francia, Alemania, el Reino Unido, pues creo que debemos exigir más inversión en el mundo iberoamericano en lo que se refiere a la cultura. En tercer lugar, los filólogos distinguimos entre el grupo de hablantes nativos, el grupo de competencias limitadas, de gente que ha aprendido el idioma como segunda lengua, y el grupo de estudiantes. Si nosotros hablamos de hablantes nativos, nos acercamos y superamos al inglés, nos quedamos por debajo del chino mandarín. Pero si hablamos de estudiantes y de competencias limitadas, nos alejamos muchísimo, porque hay muchos más estudiantes en el mundo de inglés que de español o portugués. Invirtamos en instituciones que difundan la enseñanza del español y del portugués, de la cultura española y portuguesa iberoamericana. En cuarto lugar, para ser un referente en el mundo contemporáneo, la ciencia y la tecnología es importantísima. En el baremo que se puede hacer, nos encontramos con que Estados Unidos puede tener una puntuación de 1120 en la presencia de ciencia y tecnología en el mundo. Si pensamos en nuestras sociedades, nos encontramos con España muy por debajo, con una puntuación de 200, después Brasil, después Portugal, después México, después Argentina, pero con mucha diferencia. Apostemos por la ciencia y la técnica en nuestros idiomas. Apostemos, y no solamente porque haya que competir con el inglés, que no hay que competir con el inglés, sino porque tenemos que ser conscientes que se puede hacer ciencia y se puede progresar en portugués y en español. Y en este sentido, pues es muy importante convencer a nuestras universidades, a nuestros centros de análisis, que es absurdo que se valoren más los impactos de nuestros científicos escritos en inglés que las investigaciones hechas en nuestra lengua. En eso tenemos que trabajar. Y finalmente en la cultura, que me parece fundamental. Nuestra cultura debe estar unida a la reivindicación de los valores democráticos, porque la realidad de nuestras lenguas nos habla de la convivencia, del plurilingüismo y de la multiculturalidad. Y vivimos un mundo que está haciendo muchas inversiones en analfabetismo.
Se invierte mucho dinero en analfabetismo, en bulos, en generaciones de odio, en identidades cerradas. Nuestro trabajo es identificar nuestras lenguas, no con la mentira, con eso que Donald Trump llamaba realidades alternativas, sino con el conocimiento. Porque, como decía el presidente del Camões, nuestras lenguas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio de la convivencia y de la riqueza democrática. Por eso creo que la voluntad de colaboración de nuestras instituciones tiene que ser fundamental. La voluntad de colaboración del Instituto Cervantes con el Camões es fundamental. Tenemos que reforzarla. Son apuestas democráticas en un bulo dominado por nuevas formas de represión, y en este sentido agradezco el trabajo de la OEI que nos convoque aquí para meditar sobre estas cosas que considero importantísimas. Muchas gracias.